Saludos, queridos buscadores de conciencia, bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro programa Enjoy It, que está a cargo de mi compañera de vida, aquí presente Joy, y un servidor. Joy, bienvenida. Hola Lux, bienvenido. Es un gusto estar con todos ustedes. Nuevamente agradecemos por estarnos siguiendo en todas las redes sociales, principalmente porque sabemos que está llegando, que es nuestro objetivo, esta información a más personas, ¿no? Sí. Y aportar un granito o un bloque enorme de arena en la vida Un granito, de todos. así grandote. Eso es lo que buscamos, que nuestro granito se vuelva enorme para que ahí pueda llegar a ayudar a más personas. ¿Okay? Así es de que, pues, este es un programa más de Enjoy It. Acuérdense que hablamos más de la conciencia. Y el tema del día de hoy va unido de la mano con el tema anterior de la importancia de hacernos conscientes. Ajá. Y hoy vamos a hablar un poquito de ese proceso. Okay. Así es de que, querido Lux, te tengo la pregunta habitual. ¿Cómo empezarías tú un proceso de autodescubrimiento? Un proceso de un desarrollo de vida. ¡Madre santísima! No sé si se han dado cuenta, pero ella disfruta mucho hacerme preguntas muy complicadas. Pero bueno, voy a dar mi nada humilde opinión. Un proceso de autodescubrimiento, ¿cómo iniciarlo? ¿Cómo lo iniciarías? Sí. Yo creo que el primer paso para mí sería darnos cuenta, yo darme cuenta de que necesito entrar en un proceso, fijándome, por ejemplo, en mi calidad de vida, en mis pensamientos, acciones y demás, ¿no? Yo creo que se requiere mucha introspección para poder llegar a la conclusión de que hay que iniciar un proceso de autodescubrimiento. Porque a mí ya sabes que las palabras de varias sílabas me asustan, así que autodescubrimiento suena bonito, pero también da miedito. ¿Para qué te voy a echar mentiras? Pues vamos a hablar un poquito de eso en el programa del día de hoy, así es de que no se vayan y comenzamos. Vamos allá. Bienvenidos de regreso, queridos amigos. Ya estamos más que listos para empezar con el contenido importante del programa de hoy. Va a ser muy interesante por la dinámica que tenemos preparada para hoy. En pocas palabras, me va a encuerar. No. Metafóricamente hablando. Les vamos a hablar. Bueno, yo les voy a compartir un poco sobre mi proceso de autodescubrimiento y ella les va a explicar desde el... ¿Qué pasó? No, nada. La verdad es que... ¿Se imaginó? ¿Ya vieron? Lo disfruta. Soy como su botana. Lo que tiene uno que aguantar por la gente que ama, ¿ya vieron? Fíjense, sí funciona esto del autodescubrimiento. Miren qué temple tengo para aguantar esta señora. ¿Tu señora? Sí, pues. Ok, vamos a... la verdad es que estaba pensando en lo agradecida que estaba con Lux, con mi pareja, de pasar por este proceso que vamos a iniciar el día de ahorita. Bueno, por el tema que vamos a trabajar hoy. Sí, traigo la mente un poquito dispersa. Te ofuscas también como yo. No, por lo que estoy pensando. La verdad es que te agradezco que hayas aceptado la dinámica que tenemos el día de hoy, porque no es fácil hablar de un proceso personal y compartirlo a la cámara, ¿no? Compartirlo con personas que no sabemos ni a dónde va a llegar esto. Sí, por eso me llamó la atención la palabra que hiciste de desnudarse, porque efectivamente, pues cuando compartimos un proceso de conciencia como en el que vamos a hablar ahorita del autodescubrimiento, ajá, pues sí, efectivamente, no mostrarás tu cuerpo, pero sí podrás mostrar pues, tal cual eres, ¿no? Con todo lo que has pasado en este punto. Entonces, la dinámica, de verdad, te agradezco
hacerlo. La dinámica es la siguiente. Vamos a, como nota periodística, vamos a hablar del qué, cómo, cuándo, por qué y para qué. Primero plantearía las preguntas, dando un poquito de orientación hacia cada una de posibles respuestas o a qué me refiero en la pregunta. Y después te las estaré haciendo a ti Ajá. para que puedas compartir con todos nuestros queridos escuchas cómo fue tu proceso de autodescubrimiento. Ok. Muy bien. ¿Todos a favor? Todos a Todos a favor. En este autodescubrimiento, primero vemos el detrás de ¿lo necesito o no lo necesito? Antes de entrar con las preguntas, la primera de ellas, o de las preguntas del qué, cómo, cuándo y dónde, la primera sería, ¿lo necesito o no lo necesito? ¿No? En el ámbito físico, ¿cómo me doy cuenta que necesito empezar con este proceso de autodescubrimiento, de hacerme consciente de quién soy? Ajá. Si ya estamos teniendo problemas físicos, como los hemos planteado, por un nivel alto de estrés, Sí, sí, sí. dolores musculares, no puedes descansar bien en la noche, cansancio, estrés, colitis, gastritis, ya desde ahí físicamente tu cuerpo no está en balance, no está en equilibrio, hay algo por hacer. Ajá. ¿Ok? Ajá. Emocionalmente, bueno, siento grandes cargas de ira, de tristeza, de repente tengo mucha euforia y de repente tengo grandes bajones. No puedo salir de un estado de preocupación, de autoflagelación, si así le queremos llamar, de estarnos todo el tiempo atacando a nosotros mismos, de no puedo, no es posible, que no comete errores, que no puedo salir de ahí, cosas por el estilo. O sea, a nivel emocional deberíamos de poner en duda si yo creo que deberíamos de empezar por un proceso de esto, ¿no? Y socialmente no me esté yendo bien en el trabajo, tengo problemas con la familia, no me puedo relacionar, bla, bla. Cualquier cosa que no esté dentro de un rango de tranquilidad y paz en tu vida, te está diciendo que hay cosas por trabajar y cosas hay algo por hacer. Ajá. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Entonces, para que más bien. o menos entendamos esto. Ok. La primera pregunta es que yo te haría para ti. Ajá. ¿Qué es este proceso de autodescubrimiento que tú hiciste? ¿Qué es esto? Yo lo definiría como una disciplina de vida para mí, basándome en mi naturaleza. Les platico, bueno, tú ya sabes, a ellos les platico, así más o menos a de grandes mí para rasgos. ellos. Por eso, Ok. Sí, pero pues allá. Dale. Bueno, les platico a todos parejo. Que no, hay gente que se ofende por todo. Pero bueno, o sea, volviendo al punto, mi naturaleza, a mí me encanta el drama, me encanta el fatalismo y cosas así, las frases estoicas en películas de guerra y cosas así. O sea, yo soy mucho así, pero no nada más por el drama. O sea, en mi razonamiento siempre es como seguir cierta disciplina, cierta estructura. Mi mente debe tener cierta estructura, porque si no se vuelve loca. ¿Sale? Es como lo que solemos decir, razonar fuera del recipiente. A mí me encanta razonar fuera del recipiente. Entonces, para mí, el proceso de autodescubrimiento es una forma de facilitar esa estructura en mi vida, en todos los aspectos. Si no hay estructura, mi vida se vuelve un caos y empiezo a tener broncas por todos lados. Entonces, en términos sencillos y prácticos, yo diría que para mí el autodescubrimiento es una forma de vida, una forma en que yo puedo disciplinarme para tener una vida mucho más tranquila, próspera, para sentirme feliz, pese a todo lo que llega a suceder y así. No, eso no afecta para nada. De hecho, el autodescubrimiento me ha ayudado mucho a poder enfrentar muchas cosas nuevas y muchas cosas del pasado. Muy bien. Continuando con ese mismo punto, entonces, ¿dónde empezó tu proceso de autodescubrimiento? En ese proceso de
hacerte consciente. ¿Dónde me refiero a en qué punto de tu vida Ajá. y cuál fue el punto de partida para poder iniciarlo? Yo diría que a lo mejor lo que tú llamas punto de partida, yo lo definiría como mi punto de quiebre. En el punto de mi vida, en el proceso de mi vida, en que por primera vez me di cuenta de que necesitaba algo así, necesitaba estructura en mi vida. Porque en ese momento obviamente no la tenía. Ujú. Yo diría que ese momento de mi vida es cuando estaba en la carrera. Okay. Estaba, no me acuerdo en qué semestre iba, como en sexto o séptimo semestre. Ujú. Y vivía con mi roomie Lalo en la Ciudad de México. Okay. Pero pues en ese entonces, o sea, mi situación emocional era muy, 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 muy decadente. Yo lo diría muy decadente, porque no tenía ni la más remota idea de cómo regular mis emociones, porque no sabía distinguir una de otra. Yo era el tipo de persona que todo el tiempo estaba enojada, Ujú. frustrada y pero, o sea, todos los sentimientos y emociones negativas que pude haber llegado a experimentar, pero no me permitía expresarlas. Encerrado. Ajá, o sea, yo solito estaba encerrado en una jaula dentro de mí mismo y yo solito era mi prisionero, Okay. ¿no? O sea, y ese fue como que el acabose, a tal grado de que, por ejemplo, una vez tuve un ataque de ansiedad tan fuerte que se me detonó un ataque de alergia. Sí, sí, eso es buen Así punto. me Es llené todo muy, de ronchas por todos lados. muy Yo común. primero pensé que era el agua de la Ciudad de México, porque hasta eso, ahorita se me hace bastante obvio, pues tenía un ataque de ansiedad, pero en ese momento yo pensé que era cualquier otra cosa. Curiosamente, pensé que era algo externo. Nunca se me ocurrió pensar que estaba dentro de mí. Ujú. Así de perdido estaba Sí, yo. Ahí, ese es mi punto de quiebre. Y todo lo que sucedía alrededor de eso era caos. claro. Creo que la respuesta es clara. ¿Dónde? Dentro de ti. Pues sí. Ese es el punto, ¿no? Sí, sí, sí. Es Y, donde todo buscas afuera, menos en donde debe de estar, que es aquí adentro. ok. Respondiste ya en gran parte lo que fue el cuándo, ¿no? Ajá. ¿Cuándo ocurrió esto? Fue la suma de diferentes situaciones, el cuándo pasó esto, cuándo explotó, cuando llegaste a tu punto de quiebre. Sí, bueno, como tal, cuando No utilícelo como tiempo, sino cuando ya no podía más, cuando ya se me juntaron demasiadas cosas, cuando me di cuenta. cambió mucho mi forma de interactuar con mi entorno, con las personas, con las cosas que en algún momento a mí me gustaba hacer. Ujú. Y también, digamos, de las cosas, o las cosas que yo disfrutaba en un inicio, se volvieron como grilletes para mí. O sea, ya no había un punto en el que yo realmente me pudiera sentar a disfrutar de mi vida. Todo el tiempo estaba pensando en lo que estaba haciendo mal y a justificarme. Mm, Es ujú. que no lo estoy haciendo mal, solo estoy estresado. No sé, no lo estoy haciendo mal, solo estoy cansado. No lo estoy haciendo mal, solo no tengo tiempo. Así, lo, ahora lo veo en retrospectiva y digo, pues es lo clásico. Pero en ese momento no me daba cuenta de nada de eso. Ujú. Entonces sí puedo ver mi propio avance y por eso puedo hablar de él, Claro. ¿no? Entonces yo creo que fue sí esa parte en que todo lo que había aquí arriba se convirtió en malestar físico, porque también ella te he platicado anteriormente que en algún momento de mi vida me lesioné la rodilla y Ujú. me dolía con el frío. Ujú. Pues curiosamente, desde que inicié mi proceso de autodescubrimiento, me dejó de doler.
También yo creo que influye el hecho de que ya no vivo en un lugar tan frío. También Eso ayuda. también ayuda, ¿no? Pero, o sea, no me ha dolido. Entonces, yo creo que ya para concluir con esta pregunta, yo diría que fue en ese donde, como lo planteas tú. Ujú. En cuanto lo de aquí arriba se Al otro de acá. empezó a tener implicaciones físicas en mí. Ya. Yo diría que ahí está Me habías comentado, ¿no? Una anécdota de que te llamaban House, como el de la serie de televisión. Ah, sí, es un chiste que tengo con mi amigo Wilson. Precisamente yo le digo así. Por la serie le Porque, llama Wilson. sí, así. Pausa. Yo me enteré que no se llamaba así hasta tiempo después ya de estar viviendo juntos, y yo le seguía llamando a su amigo, porque es su mejor amigo, yo le seguía llamando Wilson, pero no se llama así. Y él no me corregía de decirme, oye, no le llames así porque así no se llama. Eso me enteré hasta tiempo después de que no era su nombre, sino que era referente al programa de Sí, televisión. o sea, yo Y le yo digo así. llamándole así al pobre hombre. ¿Qué tiene? Nunca te dijo nada él, ¿verdad? Pues no, a lo Pues cual ahí está, agradezco que entonces. no me corrigiera de, oye, ¿tú por qué me llamas así? Sí. Si ni mi amiga eres, ¿no? Muchas gracias por eso, por cierto, pero de ahí viene esa anécdota en la cual durante esa temporada te llamaban así, porque tenías muchas características de este señor, ¿no? Todavía estoy muy obsesivo. Bueno, pero en el sentido emocional, ¿no? Ah, sí. Enojón y todo. Sí, neurótico. Todavía soy muy neurótico, pero ya soy mucho más tolerante. Pero eso es parte de mi temperamento. También, sí. Sí, o sea, mi temperamento es Contreras por naturaleza. Soy bien Contreras para todo. Pero estoy aprendiendo a ser tolerante. Contreras, no cerrado. Hay una gran diferencia. Ah, sí, 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 sí. Sí, o sea, si ella dice, yo quiero comer mole, yo digo, yo quiero, no sé, arroz. Y comemos arroz con Y mole. comemos arroz con mole. O sea, ese es el proceso. Ella dice una cosa, yo digo otra y llegamos a un De acuerdo. acuerdo, ok. ¿Por qué? ¿Por qué pasó ¿Por qué todo llegamos este a un acuerdo? proceso? No. Porque si no, no podríamos vivir juntos, mujer. No, imagínate, si no nos pusiéramos de acuerdo. Qué bárbaro, no, ya me hubiera yo ido. Así de, ¿sabes qué? Mira, mi proceso de autodescubrimiento me dice que esta relación es nociva para mí. Ah, bueno, eso ocurre también en un proceso de Y autodescubrimiento, sí, y eso es me lo pasó. mejor. Y sí te pasó. Sí, no con ella, obviamente, pero sí me pasó. No voy a dar nombres, ni detalles, ni nada de eso, porque, No, es pues para no, eso. es por mero respeto, o sea, no Pero voy a es hablar de parte eso. de también. A lo mejor voy a platicar alguna que otra circunstancia, pero no voy a decir obviamente con quién, Claro. ni cuándo. El por qué. ¿Por qué continuaste con este proceso? ¿Por qué seguiste adelante? Obviamente no estabas viviendo un buen momento en tu vida, pero yo creo que en algún momento pudo haber una mejoría y sin embargo decidiste continuar adelante con este proceso de autodescubrimiento, ¿no? ¿Te acuerdas cuando vimos la película de Deadpool y Wolverine? Cuando Cassandra se mete en la mente de Logan y silencia todas esas voces, sí. y como él se siente así, se siente liberado. Sí. Pues mi proceso de autodescubrimiento me permitió sentir eso en mí. Empezaste a callar voces. Ajá. Empecé a reconciliarme con muchas cosas porque había muchas situaciones que yo recordaba y que analizaba racionalmente, y muchas de ellas me causaban culpa. Hasta llegó el punto, de hecho creo que te lo comenté a ti en algún momento, que llegué a pensar que tener buena memoria y ser tan inteligente era una completa maldición. Porque te acordabas de todo lo malo que te había pasado, y en mi caso, bueno, en el caso yo me imagino que de todos, yo me empecé a dar cuenta de que las cosas que más estaban presentes en mi memoria eran cosas que yo había hecho y que me había negado hasta ese momento a aceptar. En muchos aspectos no es nada grave. Digamos, si lo ponemos en un contexto social o se lo platico a alguien, pues me va a decir, no es para tanto. No es para tanto. Pero pues en ese momento, sí, bueno, yo estuve por mucho tiempo cargando con esas culpas, pero sin ser consciente de que eran culpas.
Lo tomabas como parte de tu día a día, no lo veías más allá. Pues Era es tema. que realmente no las percibía. Ujú, O sea, estaba la incomodidad, pero no podía, digamos, identificar ni el origen ni realmente describir la sensación, porque mi mente racional no me lo permite. O sea, siempre a lo racional, siempre a tratar de encontrarle un porqué científico a las cosas, era lo que también me estaba dando en la torre. Pues no me permitía yo solito ni expresar emociones ni nada de eso. Los que sí te pueden hablar mucho de eso son mis sobrinos. ujú, O sea, era yo una persona muy fría, muy cerrada, muy callada, muy aislada, ujú, incluso hasta de mi propio núcleo familiar, de mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, mis amigos, y así, ¿no? Siempre he sido hasta cierto punto muy reservado y muy solitario, pero cuando quiero tocar guitarra o leer o cosas así, cuando quiero un ratito para mí, sí me permito hacer eso. Pero en ese entonces era un escudo, ujú. era una muralla que había yo construido alrededor mío, pero así como la empecé a construir por dentro. Entonces empiezo de un lado y empiezo a poner todo mi Bloques y construcción bloques y y todo. bloques. Sale, ya puse el último y me di cuenta que no había puerta. O sea, yo describiría así mi proceso de mi despertar de conciencia en el que me di cuenta de que estaba yo en el hoyo. Terminé de construir mi muralla, me quedó preciosa y así de, ah, caray, ¿y ahora cómo salgo? Ujú. De hecho, una de las... ¿Te acuerdas del disco de The Wall de Pink Floyd? Tiene su Ajá, película y sí, toda cierto. esa película me encantaba Ajá, porque era algo en lo que yo me reflejaba ya. y hasta cierto punto yo podía decir en ese momento que disfrutaba de ese sentimiento de miseria, pero era una justificación, Ujú. era una forma de no enfrentar el hecho de que estaba yo en el suelo. Y pues obviamente orgulloso, nunca le iba a pedir ayuda a nadie. Claro, claro, claro. Esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Quién hizo ese proceso contigo? ¿Quién lo realizó desde adentro? Bueno, pues obviamente el proceso lo hice yo. O sea, eso es más que evidente, Ujú, nadie más lo podía hacer más que yo. Pero sí hubo muchas personas que han estado presentes en ese proceso y que han sido claves. Obviamente tú eres una de ellas, nuestra familia, nuestro núcleo familiar, mis padres, mis hermanos, mi amigo Wilson, mi amigo Meme. O sea, ujú, hay personas que han estado presentes en, ¿qué te gusta? Los últimos 20 años de mi vida, a ujú, pesar de que muchas veces no los veo, pero siempre los tengo presentes. ujú, Y es como el hecho de saber que puedo contar con cierto número de personas, independientemente de algo que yo haya o no haya hecho durante estos años, me antes me daba un sentimiento como agridulce. Por ejemplo, me pasaba mucho con mi papá. ujú, Yo siempre me he llevado muy bien con mi papá. Platicamos mucho y así, ¿no? Compartimos historias y demás, ¿no? Pero también llegó un momento en el que me di cuenta de que en temas relacionados bueno, con mis dos padres, me hacía sentir muy culpable. Porque llegó un momento en el que era como, ¿por qué fregados me estoy esforzando tanto en ser un buen hijo si yo sé que no lo soy? Imagínate cómo fue para mí darme cuenta de que era el hijo más ingrato del mundo. Y yo pensando que era un buen hijo. ujú. Y no, realmente no. Y pues me quedé así como, chin. Pues sí, fue un duro golpe a mi ego, a mi autoestima. No, fue horrible. Todavía ando con dos, tres cosillas ahí con las que estoy trabajando, pero ya no es para nada lo mismo. Ya ha ido cambiando mucho. Y yo me imagino que las personas que están a mi alrededor también poco a poco se han ido dando cuenta porque han estado conmigo en ese proceso, ¿no?
Va a muchos de ellos, pues muchas veces tuvieron que vivir conmigo crisis de mis crisis existenciales y demás, y yo con ellos, obviamente, o sea, es una Una con otra correlación. también, ¿no? Sí, 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 era lo que yo me quería tratar, ¿no? Si es un proceso de uno mismo, obviamente, porque pues quien se encierra detrás de los muros es uno mismo, Sí, sí, sí. pero no estamos solos en eso. Siempre hay alguien afuera también ayudando a, a guiarnos, ¿no? A estar ahí, recibir los cocolazos de repente y todo, pero Sí. no es un proceso solo, no es un proceso en el cual vas a estar solo en este camino. Eso es Ajá. importante Sí, sí, sí. de comentarlo. ¿Para quién has hecho este proceso? Pues obviamente volvemos a lo mismo, principalmente para mí, porque de cierta manera con un proceso de autodescubrimiento te haces consciente de que la única persona que te va a acompañar para siempre eres tú. Sí. O sea, no quiere decir que uno se cierre a los demás, sino que la persona que siempre está conmigo, en este caso soy yo. Yo estoy conmigo 24/7 y lo voy a estar hasta el día que deje de respirar. Entonces digo, ¿por qué no llevarme bien con esa voz en mi cabeza? Que es la que constantemente se quiere salir del huacal, ¿no? O sea, el hecho de llevarme bien conmigo mismo, a mí me ayuda a tener una perspectiva diferente. Por ejemplo, como bien sabes, a mí me encanta la música de Ismael Serrano. Sí, 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 sí. Y por ejemplo, mi papá y mi hermano mayor me decían, es que música depresiva, que no sé qué, y así, pues a mí me gusta, me da mucha tranquilidad esa música. Y aparte, pues como también es científico, pues hace muchas referencias así, a mí me encanta eso. Pero hay una canción que apenas escuché que se llama Me Amo. No, la escuché y dije, pues de aquí soy. O sea, es una canción muy bonita, escúchenla. Es una canción muy bonita. Y dije, la primera vez que la escuché, lo primero que llegó a mi mente es mi yo de hace 10 años se hubiera burlado de esa canción. Hubiera dicho, esto es una cursilería, ¿cómo vas a decir algo así? Y menos en público. Sí. Ya, a lo mejor después hablamos de los gustos culposos y demás, pero eso yo lo propongo para un debate, Vale. empate, perdón. Los gustos culposos. Sí, o sea, hablar algo relacionado a eso, ¿no? Ajá. Pero me he dado cuenta en los últimos años que incluso eso desapareció. Antes era de, no, ¿cómo voy a admitir que me gusta tal canción? Pero cuando estaba solo en mi cuarto sí la escuchaba. Y te la ponías ahí a Sí, todo volumen. sí, la cantaba. Y la sufrías y la vivías, ¿no? Ah, porque también antes tenía yo mucho la costumbre y disfrutaba mucho, por ejemplo, lo disfrutaba en 2 ocasiones. Cuando estaba solo en mi cuarto, cuando todavía vivía en casa de mis papás, con mis libros, mi guitarra y toda la cosa y así. Y me iba a comprar mi cerveza. Y me las tomaba yo ahí en mi cuarto mientras leía o mientras tocaba o así. Pero eso, conforme fue empeorando mi situación emocional, eso fue aumentando. Y sin darme cuenta. O sea, cada vez era más para lo que yo denominaba embrutecerme, para que no hiciera tanto ruido y pudiera estar tranquilo un ratito. Llegó un momento en el que era para eso. Otra situación en donde lo disfrutaba cuando vivía en el departamento, llegaba de la universidad y me gustaba echarle una limpiada al departamento, porque eso sí, mi vida puede ser un completo caos, pero no me gusta estar en un lugar sucio. O desordenado. Sí, o sea, en ese aspecto soy casi obsesivo de tener el lugar en donde estoy debe estar limpio. Siempre. Porque eso me da una sensación de frescura y a lo mejor también es parte de mi proceso. Si yo me siento cómodo, me siento en un lugar fresco y así, todo se hace más sencillo para mí. Entonces, limpiaba el departamento, que era un cuarto. O sea, era un departamento muy pequeño. Sí, pues de estudiante. Sí, es para estudiantes. Y
iba por mi cerveza y me sentaba ahí en la mesita de nuestro comedor. Me ponía a hacer tarea o simplemente me ponía a escuchar música y así. En esas dos circunstancias yo disfrutaba mucho echarme mi cerveza. Pero llegó un momento en que incluso eso perdió el sabor. Pero no lo dejé de hacer. De hecho, me costó muchísimo trabajo y en algún momento de mi autodescubrimiento, durante mucho tiempo, tuve ese estigma con el tema del alcoholismo. Porque, por ejemplo, varios miembros de mi familia pasaron por algo así. Entonces yo usaba la lógica y decía, muy probablemente yo tengo un componente genético sobre eso. Yeah. Soy propenso a las adicciones. Y un buen día, después de cierto proceso, me di cuenta de que no es así. Cuando empecé a entender mi biotipo, mi alimentación y todo esto, cuando empecé realmente a meterme en eso, me di cuenta de que mi gusto por la cerveza no es por el tema del alcohol, sino porque la cerveza es un alimento que regula mi sistema. Evidentemente no en exceso. O sea, la razón por fue un despertar, un clic de conciencia muy fuerte para mí, el darme cuenta que me gusta la cerveza para regular mi cuerpo, no para evadir una situación externa. Entonces ahí me di cuenta de que estaba aprendiendo a escuchar a mi cuerpo. Y ahí fue cuando me di cuenta de otras cosas, como por ejemplo, me gusta la cerveza, pero en cuanto a bebidas alcohólicas no bebo nada más que eso. No bebo tequila, no bebo whisky, ni ninguna otra, no bebo ningún tipo de licor, simplemente cerveza. Y apenas me sucedió que mi cuerpo me empezó a pedir cerveza sin alcohol o con poco alcohol. Intenté la cerveza sin alcohol, la verdad, pero no me gustó. No es el mismo efecto. Entonces caí en algo que de hecho te lo dije la primera vez que compré cerveza light en lugar de la cerveza normal. Y que te dije, mi yo de hace 10 años se iba burlado de mí. Esta no puedo decir la palabra por temas de respeto al público. De respeto al público, que no le gusta escuchar ese tipo de cosas. Pero es una mafufada, vamos a dejarlo en mafufada. Sí, o sea, mi yo de hace 10 años se hubiera burlado de mí. Y pero no me sentí mal. Al contrario, dije, pues sí, pero soy yo de todos modos. Así, ya quisieras tú tener los 10 años que yo ya viví. Sí, o sea, a mí me gusta mucho pensar en mis versiones de diferentes épocas. Desde me enfoco en el niño, el adolescente, yo y mi yo viejo. No, yo ya quiero ver cómo voy a ser de viejo. Porque, si así soy ahorita, que debería de estar en mi época más prudente y más coherente y todo eso, que sí es así, pero soy muy irreverente. Entonces, pues de viejo, quién sabe cómo le va a ir a ella. Pero bueno, o sea, el tema es ese. Me voy preparando, no se preocupen. Sí, por favor. Sí. Hablando de eso, de esas versiones que acabas de mencionar, ¿cuál ha sido ese papel con ese niño? ¿Con mi niño interior? Con tu niño interior. ¿Qué papel forma ahora dentro de tu vida ese niño interior? Mi niño interior era un niño que estaba escondido en un armario. Escondido por miedo. Curiosamente, pese a mi biotipo y todo eso, yo siempre fui un niño muy sensible y bien chillón. Siempre fui bien chillón, bien berrinchudo. Mi mamá siempre se burla de mí, de eso. Cuando me llevaba al kinder y yo no era propiamente que yo quería unos panditas. Bueno, unos ositos de goma. Lo que no quería era entrar a la escuela, yo me quería ir con ella. Y era de esos niños berrinchudos que soltaban patadas a lo desgraciado. Y a quien le tocara, menos a mi mamá, porque ella sí me las devolvía. No propiamente así, pero nada más así. Con la mirada. Dice, sí, o sea, mi mamá es una señora que se queda así seria. Y nomás con que te ve así. Y ya con eso. O sea, sí, mi mamá era de armas tomar. Entonces,
eh, yo te digo, era un niño sumamente sensible. Y de hecho, en mi despertar, en mi autodescubrimiento, me di cuenta de que esa fue una de las cosas que más me esforcé en ocultar. Durante toda mi adolescencia y una buena parte de mi adultez primera, por decirlo así, no sé cómo se le diga, o sea, de mi transición de la adolescencia a ya ser un hombre adulto, ocupé mucho de mi energía en ocultar ese tipo de cosas. Es muy O sea, esa idea que se mete en el fondo del cerebro de no puedes llorar, no puedes ponerte sensible, no puedes hacer muchas de esas cosas, ya sea por patrones familiares, por cuestiones sociales y demás. Pero pues yo llevo ese tipo de cosas al 11. Otra de las cosas, para que entiendan más o menos ese concepto de esa parte de mí, es por ejemplo con las mentiras. Yo le digo a ella que a mí no me gusta decir mentiras, pero no por una cuestión moral, es pura lógica. Decir mentiras, decir una mentira siempre te va a llevar a decir otra, y en algún momento vas a perder la cuenta y ya no las vas a poder sostener. Entonces, yo en lo personal considero mentir una pérdida de tiempo. Y obviamente es ya si nos metemos en cosas más profundas, es una forma de negación de algo que funciona mal en mí. Porque le mentimos a una persona. Pero realmente, si nosotros sabemos la verdad, ¿cuál es el punto? En el momento podemos convencer a cualquiera de algo, pero eso no va a cambiar la situación. Entonces, entre una parte del autodescubrimiento y un razonamiento lógico, que ves que yo siempre sí. trato de analizarlo todo así, no sé si sea bueno o malo, pero es un proceso que es natural en mí, analizar todo en esos aspectos. Entonces yo llegué a la conclusión de que mentir no es que fuera malo, sino es innecesario. Es totalmente inútil mentir. Entonces, conforme fue avanzando ese razonamiento, me di cuenta de que con el paso del tiempo dejé de decir mentiras. Y en ese momento también me di cuenta de que en una buena parte de mi vida, la mentira era normal. Era una forma en que yo salía de los problemas. Y tampoco era consciente de eso. Ya, te has dado cuenta de que realmente estabas viviendo el mismo juego. Ajá, exactamente. Era un, digamos, un juego tan bien estructurado por mi misma mente que era como vivir en la Matrix. Y yo solito era quien me mantenía ahí. Yo solito decidía no darme cuenta de muchas cosas o simplemente ignorarlas con tal de no sentirme mal. Pero volviendo a lo que me preguntaste de mi niño interior, de ese niño que ahorita ya fue, si lo pudiera yo poner como una escena de película, es mi yo actual abriendo la puerta del armario y ver al niño ahí acurrucado. Y en ese momento, o sea, cuando yo lo pensé así, se los estoy comentando como yo lo pensé, me hice consciente de que ahorita soy justamente la persona que yo quería ser cuando era niño. O sea, en todos aspectos. Físicamente me quería ver así. Desde niño fui rebeldón, siempre me gustó tener el cabello largo. Y en algún momento yo tenía pensado, pues me voy a hacer un tatuaje. Y ya llevo 4 o 5. Pero bueno, ese no es el tema. O sea, entonces, abrir la puerta del armario y ver a mi yo de niño y él verme a mí, nos sanó a los dos. ¿Por qué? Porque ese niño sabe que va a tener un buen futuro. Que lo logró. Que se pudo salvar. Y yo, digamos, sano esa parte de mi existencia, de decir, no te preocupes, vamos a estar bien. Puedes seguir con tu vida. Sí, porque otra cosa, hablando de mi niño interior, de ese niño que yo lo visualizo de 8 o 9 años, más o menos. Sí, como de 8 años. Y lo veo
Y muchas veces tenemos como que no sé qué cosa traemos con la infancia, nuestra generación, con ese tema de la infancia. Y yo en lo personal no tuve una mala infancia, porque pues nunca me faltó nada. Tuve escuela, tuve alimento, tuve vestido, tuve muchas horas de juego, pero me di cuenta de que en algún momento yo decidí que valía más que todo eso que acabo de mencionar, que son cosas muy bonitas, porque tengo muy buenos recuerdos de mis padres, de mi hermano mayor, porque mi hermano menor es 10 años más joven que yo, todavía no pintaba, de mis abuelos, de mis primos. No, si te contara la de cosas que hacíamos cuando éramos niños. En otra ocasión. Sí, o sea, eso es otra cuestión. Vamos a hablar de niñez después. Pero en algún momento de mi vida decidí que pesaba más los recuerdos de cuando me portaba mal y mi mamá me pegaba. Sí, o sea, sí, las mamás de esa, nuestras mamás no era así que dijera, te voy a dar 2 y con eso. No, mi mamá hasta que se cansaba. No. O sea, estoy exagerando ese tipo de cosas. Y es que también es divertido incomodar a mi mamá, ¿verdad? Es muy divertido. Ahora la voy a ir a ver, mañana vamos a ir a verla. Y mira, me va a tocar psicólogo otra vez. Pero ya les contaré cómo. Vamos a ver estos videos con ella. Sí, quiero ver su reacción de ella con él a un lado. Sí, con la chancla. Que lo hizo así. Sí. Bueno, en mi defensa, esa parte de mi carácter es de mi mamá, no de mi papá. Sabemos de todos. Sí, también. ¿Qué dice la Santa Señora? Ya, deja la Santa Señora tú. No, ya. Bueno, hasta cierto punto hemos hablado de muchas veces de eso, y el hecho de poder bromear así con mi mamá, con mis hermanos así, me ayuda a mí a darme cuenta de que mucho de eso que traía yo cargando ya sanó, pero eso es a lo que iba. Entonces, esa parte que era simplemente la forma en que mi mamá tenía disponible para corregirnos, porque mi hermano mayor y yo no éramos peritas en dulce. ¿Han visto Malcolm? Miren, y nomás éramos 2. Más o menos, o sea, ya ahorita lo puedo decir muy tranquilamente que no era de a gratis. Y lo veo también ya desde otra perspectiva y digo, pues es que también no es como que mi mamá supiera cómo ser madre, que mi papá supiera cómo ser padre, ¿no? O sea, si nos vamos más profundo, si nos damos cuenta, bueno, si yo me doy cuenta de verlo desde otra perspectiva, yo no puedo juzgar a mis padres por eso. Hacemos las cosas con lo que tenemos a la mano, ¿no? Y en ese entonces no era algo muy común, no necesariamente lo podemos juzgar como correcto o incorrecto, sino simplemente en un contexto social, pues era la forma. O sea, no es algo fuera de lo común. No puedo decir que eso me dejó traumado ni nada, pero por mucho tiempo sí pretendí que fue así. Entonces, he de admitir, sin ningún rastro de culpa ni nada, que yo elegí darle más peso a eso que a todo lo bonito que viví con mis primos, mis hermanos, con mis padres y así. Porque ya les dije, tengo muy buena memoria y tengo muy buenos recuerdos con toda mi familia, con todos. Tengo recuerdos con todos. Pero yo elegí lo malo que me pasó en lugar de lo bueno. Y por mucho tiempo yo me convencí, volvemos a lo mismo, pasé muchísimo tiempo de mi vida tratando de convencerme de que eso era un trauma. Y no, o sea, todas esas cosas estaban aquí arriba, no pasó absolutamente a más. Una vez que me doy cuenta de eso, simplemente lo sueltas. Bueno, yo lo solté y es como un efecto dominó. Empiezan a caerse todos los fantasmas, empiezan a desaparecer todas las cosas que no existen, todas las cosas que ni eran mías y yo solito me las enchalequé. Nada más por una cuestión de, podría decir, de victimizarme. Para que la gente a lo mejor podría decir hasta que yo deseaba que la gente me tuviera lástima. Así que, ay, pobrecito Mangos, que
O sea, yo ahorita a mi yo adolescente le digo, ay, mangos, que órale, A darle. camínele. Obviamente, pues no puedo hacer ese tipo de cosas o de argumentos o de razonamientos de forma seria, porque precisamente hemos hecho programas en donde hablamos de adolescencia. ¿Qué pasa ahí? Entonces, quitando el hecho de que mi yo de adolescente me cae muy gordo, o sea, sí digo, no manches, qué pena, yo hice eso, yo dije eso. Y así, los que vivieron conmigo mi adolescencia saben de lo que hablo. Si ahorita no tengo filtro, imagínense cuando tenía 15 años. Dios bendito. Pero bueno, o sea, el punto es ese. Ahorita lo puedo decir y lo digo a modo de broma en lugar de con culpa. O simplemente para mí, el hecho de que yo mismo, yo solito, esté dispuesto a compartirlo con toda la gente que nos vea, porque compartirlo contigo es una cosa. Claro. Hablarlo aquí y publicarlo es otra diferente, a riesgo de que haya más gente que lo vea y que diga, ah, sí, yo me acuerdo de ese cabrón. Pues así me dirían, ¿no? O sea, la verdad es que algo que me ha sucedido en más de una ocasión es que la mitad de la gente que me conoce me ama. La otra mitad me odia. Y al resto no le importa. Algo así, siempre me pasa así. Entonces, sí. ¿Qué pasaba? Todavía me llega a suceder, sí, o sea, perfecto no soy. Proceso. O sea, no el hecho de que yo empecé con un proceso de autodescubrimiento no quiere decir que ahorita ya soy el gurú de nada. Sigo teniendo mis detalles y sigo trabajando en ellos, pero ya con mucho menos cargas. Exactamente. Este programa que estamos haciendo el día de hoy, con el cual te agradezco nuevamente que te abrieras ante todos, compartieras este proceso con todos, es precisamente para eso, para que vean un antes, durante y un después de un proceso como estos. No es un proceso para buscar una perfección. Es un proceso para ser nosotros, para liberarnos. Lo mencionaste bastante bien. Hay muchas cosas por las cuales sufrimos porque la mente tiene muchos vicios. Y uno de los grandes vicios que tiene la mente es atraparnos en los malos momentos, atraparnos en lo malo que ocurrió, atraparnos dentro de una situación que sentimos que no avanzamos, que sentimos que nunca lograríamos salir de ella. Son vicios mentales, ¿ok? Son vicios de una mente cansada, de una mente saturada. Y si ustedes están pasando por algo así en el cual están atrapados en una situación, en un momento, en un proceso, una experiencia vivida en el pasado, para eso creo que el día de hoy Lux nos compartió ese punto. Son fantasmas. Todavía tengo más, Son fantasmas, realmente. Hay varias cosas que de hecho ahorita me acordé, que de también un momento en el que me hice consciente de no tanto en cómo estaba mi situación, sino en un momento en el que me hice consciente en cuánto había aprendido. Ok, eso es muy bueno. Compártelo, por favor. Como ya lo mencioné durante el programa, soy hasta cierto punto muy obsesivo con el orden. Si voy a hacer algo durante el día, debo de tener cierto itinerario. Voy a hacer esto y esto. Y así, ¿no? Así lo manejo para poderme organizar. Con el tema de la limpieza y todo eso, ¿no? Pero también me di cuenta en algún punto de eso. No tiene mucho de eso. Tendrá que será como un año que me cayó ese bit de conciencia también, de que me pasó lo que a Kenji, a Yokoi Kenji, que en el momento en el que me dejé de tomar la vida tan en serio, fue que realmente aprendí a ser feliz con mi vida. Por ejemplo, algo de lo que yo te
te he platicado, de hecho no tiene mucho que te platiqué eso, hace unos días apenas te dije que me cayó el 20 de eso, que suena curioso, suena incluso hasta ridículo, pero es muy profundo el sentimiento que yo tuve al darme cuenta de eso. Y es lo siguiente, yo creo que la mejor cosa que yo pude haber hecho por mí mismo es haberme salido de la carrera. Haber dejado la carrera. No tanto por el tema de la carrera ni nada de eso, sino porque en ese entonces mi estado emocional era tan deplorable que si hubiera seguido en esa línea y hubiera seguido tratando de cubrir, no sé, a lo mejor cumplir con esa expectativa, probablemente no estaría yo aquí. Entonces, en algún momento también me quité esa carga de decir, ching, pues es que la ingeniería. dejé la ingeniería y así, ¿no? Pero realmente yo vivo bastante en paz con esa decisión y de hecho sostengo conmigo mismo, no trato de convencer a nadie, yo solito conmigo mismo me afirmo y me corroboro que fue la mejor decisión que pude haber tomado por mí mismo para ayudarme. No fue ni cerca de un estado de conciencia por lo que lo hice. Fue porque mi sistema colapsó completamente. Total. Así. Y ya después pues ya empecé a aprender y eso, ¿no? O sea, ahorita yo estoy en un proceso diferente porque, como sabes, a mí me gusta mucho aprender cosas nuevas. Soy muy curioso. Si de repente me da curiosidad de cómo, no sé cómo se hace el queso. Pues investigo y hago la prueba. A ver, vamos a hacer queso. Y así, o sea, mi proceso es mucho así. Entonces, pues, aburrido no estoy. Siempre tengo algo divertido que hacer. Siempre busco un dragón cada vez más grande a quien matar. Sí, o sea, también me gusta la lectura de fantasía y cosas así, no solo la ciencia. También aprendí a ser más abierto, aprendí a ser más feliz, porque de eso se aprende, sí se aprende, la verdad. Aparte de organizado y todo eso, o sea, esas cualidades que ya tenía yo de default, el orden, la disciplina, todo eso se me hace sencillo a mí. A mí no me cuesta trabajo adquirir hábitos. Lo que me cuesta trabajo es la parte de como que de repente improvisar. O sea, de permitir que de repente las cosas no salgan de acuerdo a lo que tú ya planeaste y estructuraste, porque al final de cuentas vives dentro de tu estructura, ¿no? Sí. O sea, estoy aprendiendo a coexistir con algo así, de no siempre tener el control de todo. Y es divertido, o sea, hasta cierto punto da miedo. La verdad, a mí me da miedo de repente cuando me enfrento con una situación que sé que no está en mi control y que es una situación nueva. Sí, da miedito. Pero ya una vez que le agarra uno la onda, ya dices, pues es lo peor que va a pasar. Exactamente. Ya, sí. Pues la verdad, te agradezco muchísimo que te hayas permitido tener este video y compartirlo con las personas que deseen verlo y que esperemos que aporte. Volvemos a lo mismo, todos estos programas es para sumar algo más, para aportar algo más. Y pues yo lo diría agradeciendo esta oportunidad. Un autodescubrimiento es una nueva disciplina mental. Vamos a ir quitando vicios para ir desapareciendo fantasmas. Y me gustó mucho la frase que dijiste, para ayudarme. Para ayudarme. Sí. Cada vez, hoy qué puedo hacer para ayudarme más, hoy qué puedo realizar para ayudarme más. Ayuda en ese proceso de disciplinar a nuestra mente a enfocarse en las cosas buenas, sí. Dejar atrás las cosas malas, agradecer lo que sí se tuvo, más allá de lo que no, y aprender a ser felices. Sí. Aprender a un nuevo estado de vida, un nuevo estado mental, y con todas las sorpresas que nos pueda traer la vida y con todos los cambios que nos pueda generar, pero es parte de acostumbrarse ahora a ser felices en lugar de estar cómodos quejándose
Sí, en el porque quejarse. quejarse es bien fácil, Así es, pero entonces, quejarse es muy fácil, ajá, pero sale caro. Actuar, realmente preocuparse por uno mismo es muy difícil. Irónicamente, pero suena irónico, suena hasta tonto. ¿Cómo no me voy a preocupar por mí? Si soy la persona más importante de mi vida, pues mangos, hay veces que no nos preocupamos por es nosotros. el vicio, Ajá, los vicios mentales, ¿no? son los vicios mentales que tenemos que ir Pero quitando. una vez que uno lo logra, uno encuentra su propio enfoque porque estamos de acuerdo que mi proceso o lo que yo viví, lo que yo aprendí, no es aplicable para todos. Cada quien tiene su proceso, pero pues obviamente nosotros podemos servir de ayuda como referencia, ¿no? Compartir, Así, al sí, final de cuentas estamos aquí para compartir lo que exactamente. tenemos con ustedes. Recuerden que dice el dicho, todos los caminos llevan a Roma, Sí, sí, ¿ok? sí. Hay varias formas, digo, así como nuestros biotipos, los podemos decir como tres, son tres y existe cada un camino y la mezcla de entre ellos mismos, pues pueden ser diferentes formas, perdón, en la que encontremos o podamos ayudarnos de diferentes herramientas para poder hacer este proceso, ¿no? Tal vez en un ámbito más espiritual, tal vez en un ámbito, por ejemplo, con ejercicios, con terapia, como la que estamos nosotros ofreciendo bueno, la que ofrezco, perdón. Él me acompaña en los videos, Sí, no, pero yo no soy terapeuta, ¿eh? No vayan a pensar que no, no, no. Van a pero decir, sí, ese me va a dejar peor. No, 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 pero sí yo les es, comparto mi sí, sí, experiencia sí, es si mi quieren. compañero, parte también de mi proceso que también yo viví. Entonces, compartimos parte de, lo que compartimos en los videos es esto, este proceso que vivimos, cada quien en su proceso de autoconocimiento, de conciencia, y ahora yo como terapeuta ayudar también, ¿no? Entonces, el camino que ustedes elijan, pero que les empiece a dar resultados, que les permita tener estos procesos de los cuales ahorita Luke nos compartió, que nuevamente agradezco, Ujú, ujú. pero hagan algo, pero hagan algo diferente. No sigan los mismos caminos que han llevado hasta ahorita, sino hagan algo distinto y que ustedes sientan que realmente día a día se están ayudando a ustedes mismos, ¿ok? La forma que sea con una terapeuta, sea mediante meditación con una especialista, meditación de YouTube, masajes, lo que sea, pero hagan algo, ¿ok? Pero hagan algo diferente a lo que están acostumbrados a hacer para que los resultados realmente sean distintos a lo que hemos tenido hasta ahorita y aprendamos a ser felices cada día. Ujú. Querido Lux, ¿algo más que desees agregar en este video? De mí ya no. Tenemos todavía para rato para seguirles contando chismes sobre mi vida. Balconeándose solito. Pues es que es parte de mi terapia. O sea, considerando que siempre fui muy cerrado, el hecho de poder hablar libremente aquí y que no me esté costando trabajo, o sea, para mí es algo que me suma, me ayuda. Claro, claro. Entonces, pues claro que les voy a seguir contando chismes de mi vida. Sí, o sea, ahorita fue nada más enfocado al tema De la conciencia, de tu de la proceso. conciencia, mi proceso de autoconocimiento. Pero todavía tenemos temas para rato en debate, empate y más de enjoy, obviamente. Claro que sí. Entonces, no se preocupen, si les encanta el morbo y el chisme, yo tengo para dar y regalar de eso. Entonces, en cuanto a eso, yo diría aquí cerramos y todo, pero digamos, como complementando un poco tu idea, sí, o sea, como les mencioné en el programa pasado, nosotros estamos aquí para brindarles a ustedes toda la ayuda que podamos. Sí. Desde terapia, yo les digo, yo no soy terapeuta, pero si ustedes quieren alguien con quien hablar, con gusto yo hablo con ustedes. Yo no tengo ningún problema en escucharlos. Y no soy chismoso, eso sí, hablo de mí, no de los demás. No voy a Si balconearlos alguien, en los si videos. alguien en esta tierra sabe cómo guardar un secreto, soy yo. Ella sabe de qué hablo. Pero bueno, esa es otra cuestión. Entonces, los invitamos a que nos contacten si les llama la atención esta parte de la terapia y demás. Obviamente esto es algo de lo que se habla en la terapia. A interactuar con nosotros en las redes sociales, digo, para eso están, para eso Sí, sí, estamos sí. publicando esto en diferentes, tenemos Instagram, TikTok,
Facebook y YouTube. Facebook y YouTube. Porque, pues, digo, cuando nosotros hablamos y compartimos, pero si hay esa retribución de ustedes, también es parte de nuestro crecimiento. Entonces, así como nosotros deseamos aportarles con la experiencia que nosotros tenemos, pues la retribución de ustedes también nos va a sumar a nosotros. Es parte de maestro y alumno, y de repente alumno y maestro. Sí. ¿Okay? Es ambos lados. Es de Siempre ambos lados. funciona para los dos lados. Si no, no sería un beneficio. ¿Okay? Exactamente. Entonces, nuevamente, gracias a ti y gracias a ustedes por escucharnos. Y nos vemos en un siguiente programa de Enjoy. Enjoy the life. Vive deluxe. Hasta la próxima. Au revoir. Otra vez con- Arrivederci. Bon voyage. Bon voyage. Chao. 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 Chao.